Poletti. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo Hola, estás? Luis, ¿cómo estás? Vos te preguntas de ignorante. El doctor Gorini le da 5 días, la emplaza para que dentro de 5 días se presente y... ¿Me contás qué pasa a partir de ese momento? Bueno, los 5 días son normales porque está pretendiendo que presenten algo respecto de la domiciliaria, Claro. que no les va a alcanzar, los 5 días no les van a alcanzar, casi con seguridad no les van a alcanzar. Porque la domiciliaria tiene una suerte de trámite, no muy complejo, pero según los argumentos que se utilicen para pedirla, que no son los de este caso, se necesita una opinión específica, ¿no? Si uno está enfermo, bueno, en este caso no, porque no están diciendo que está enferma, sino que es mayor de 70 años, pero se meten en un tema que es el de la tobillera. Ayer escuchaba a alguien que decía, bueno, en la misma situación estaba Videla, lo habían querido matar varias veces, había sido presidente, así todo terminó en un penal. Bueno, y sí, esa humanidad. Es una locura la comparación, por Dios, ¿no? Claro. Pero la situación de ella incluso se compara hoy con muchas personas que están privadas de libertad o que estuvieron muchos años y murieron presas por lesa humanidad. Yo no me voy a meter en esas comparaciones porque son más de tinte político que del mío, de especialista en derecho penal, pero la verdad es que si uno juzga este periodo en el que está transcurriendo la situación procesal terminada de la señora Cristina Fernández de Kirchner, terminada me refiero a que no hay más. Ya no hay posibilidades, por lo menos en el derecho interno, irá a la Corte Tengo una pregunta, Interamericana. te es una pavada, pero para entender cómo sigue. Pues si le está dando 5 días, que discrecionalmente dispone Se está el acostumbrando juez. mucho últimamente. Sí. Digo, para que pueda decir, presentar motivos para la domiciliaria. ¿Podría el juez, si se presenta el 5.º día, todos sospechamos que sea el 5.º día, decir, no decido la reclusión por el momento en un penal federal y decido habilitar rápidamente la prisión domiciliaria? ¿Podría hacer eso? Sí, yo estimo que sí. Hay un tema que tiene que ver con con la tobillera. La tobillera, hay un artículo que es en paralelo, artículo del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena, ¿sí? Que es la que específicamente se mete en estos asuntos. Son artículos copiados, el 32 creo que es de la Ley de Ejecución de la Pena y el 10 del Código Penal son exactamente iguales. Es el que facilita o faculta, mejor dicho, a los jueces a disponer una suerte de excepción al encarcelamiento en base a estas cosas, mayores de 70 años, bueno, a las mamás, a las mujeres embarazadas, a los enfermos, o valetudinarios, decía el Código. La verdad es que en este caso en particular, la Ley de Ejecución de la Pena pide específicamente una situación relacionada al control electrónico. Y el control electrónico está dado por las tobilleras. Y ellos piden específicamente no tener un control electrónico. Y el juez, si bien está en disponibilidad de decir que no, para decir que no a la tobillera, necesita la opinión de los organismos de control. Olvídate, eso lleva un montón de tiempo. Eso lleva tiempo. Entonces en este momento nos va a ser dificultoso que ella pueda obtener estos beneficios que está pidiendo, que entiendo yo los merece, y están relacionados a las condiciones de seguridad. Es una expresidenta. Sí. Pensar en ella, claro. en la unidad 3 de Seiza, es una locura, Pero, ¿no? además, O en la ahí- 31. ahí Pero digo, sumo ¿qué te otro- imaginas? Ahí te dejo, Lucía. ¿Qué te imaginas? O sea, es horrible preguntar esto a una abogada porque me va a sacar, si yo no trabajo con la imaginación, trabajo con el expediente. Pero digo, ¿te imaginas que puede, excepcionalmente, por el hecho de ser la ex vicepresidenta de la Nación y presidenta, mandarla a un domicilio hasta que? Sí, Gorini es un tipo con un criterio que lo ha demostrado, ¿no? Es muy difícil nadar en estas tempestades, ¿no? Pero, Los claro. jueces están muy lejos, no muy lejos, son jueces federales, pero no les gusta codearse tanto con el estrépito del foro político. Y en esa realidad que está viviendo un juez probo como Gorini, que ha pasado muchísimas por este asunto, me consta, la verdad es que entiendo yo que puede tener esa posibilidad de decirle quédate en tu casa 3, 4, 5 días más. ¿Tiene no vayas a Cavia como se está el sospechando. taparrabos jurídicos lo tiene? Como para decir, yo hago esto, ok. Sin duda lo tiene. Ojo que no va a ser el juez de ejecución, es el juez de ejecución en este momento. Después Claro, todo esto claro. se va a la Entiendo. justicia de ejecución. Él bien podría hoy enviar toda la justicia de ejecución y sacarse el tema de encima. Total. Ahí un tema que les quería sumar respecto a las tobilleras electrónicas, que es Argentina siendo Argentina, no hay disponibilidad. Hay lista de espera para presos. ¿No hay que stock de necesitan- tobilleras? No hay stock de tobilleras electrónicas en nuestro país. Somos costa pobre. Somos costa Argentina pobre. siendo Argentina, porque además, otro dato, las tobilleras electrónicas ni siquiera le pertenecen al Estado, es No, un está contrato tercerizado. en comodato, es algo tercerizado.
Rápidamente, si quieren, repasamos cómo va a seguir esto, ¿no? El día de 5 días hábiles para presentarse. Se harán los estudios médicos de rigor. Todo detenido necesita el estudio a cargo del cuerpo médico forense y se definirá su lugar de detención. Como ya sabemos, Cristina Kirchner pidió el arresto domiciliario en San José 1111. Que ahí el dato también es que esa propiedad que ustedes ven abajo es producto de otro ilícito. Se compró como resultado de operaciones de lavado de dinero investigados en la causa Los Sauces. De todos modos, es una propiedad que es sobre la cual hoy pide el arresto para cumplir el arresto domiciliario. Es la casa cerca de Florencia, digámoslo también en términos personales, ¿no? Florencia Kirchner vivió mucho tiempo en ese departamento, de hecho estuvo a punto de ser desalojada en su momento por el juez Claudio Bonadío, y después, cuando Cristina Kirchner deja el departamento de Recoleta tras el atentado, se muda a este lugar. Cristina Kirchner lo que pide es no tener tobillera. ¿Qué nos dijeron hoy en el Tribunal 2 en Comodoro Pi? Que es muy factible que no se la coloquen, que una persona como Cristina Kirchner no la requiere, porque a veces se utiliza incluso para personas que no son conocidas y que exponen riesgo o de fuga o de romper con las condiciones de un arresto domiciliario. Pero además pidió mantener a su custodia. Pidió que todo el dispositivo que está a cargo de Diego Carbone hace muchos años no sea modificado. Y esto es algo que el juez Jorge Gorini no desestima. Les quería hacer una pregunta. Ahí pienso en Mariel, que encontró esto que no había escuchado yo antes, que no puede ser presidenta del PJ. Me condenan, me inhabilitan. ¿Pierdo, por ejemplo, la custodia presidencial que me da el hecho de ser presidente? Yo lo pregunté esta mañana en línea con lo que está señalando Lucía y lo que me dijeron es que no habría problema, podría conservar la misma custodia porque es personal de la Policía Federal en actividad, por lo cual podría conservarla. Y también me decían que la domiciliaria, para tener en cuenta, no requiere inexorablemente tobillera. De hecho, hay muchos detenidos en arresto domiciliario que no tienen tobillera. Y un dato más, Luis. Hay 68 detenidos mayores de 70 años que no son los de lesa humanidad cumpliendo su condena en prisión. 68. 68 que no son los de lesa, porque los de lesa casi todos tienen, que son... Pero no les dieron el beneficio. ¿Por algún motivo el juez que tramitaba la ejecución? Porque no es obligatoria. No, claro, podrá, dice. Claro, la el ley. beneficio del arresto domiciliario es algo que todos pueden solicitar. Es discrecional en algún punto. ¿Bajo qué criterios el juez de ejecución, en este caso Jorge Gorini, concede o no la concede? No es obligación. Ahí voy, profe, mira, este es el departamento al que hacemos referencia. Sí. Yo no sé, mientras lo ves, Cristian, si se toman en cuenta las condiciones físicas. Digo, ¿este es el departamento? Este es el departamento donde ahora está Cristina Kirchner, donde habría pedido permanecer justamente en los... Mirá el plano, creo que son 170 metros, si mal no recuerdo, pero ustedes lo ven un poco mejor que yo, pero tiene, a ver, veíamos recién la parte de adentro del balcón, a donde salió justamente la ex vicepresidenta en los últimos días, tiene 4 dormitorios, para mí tiene poco baño, no sé para ustedes, pero tiene 4 dormitorios, uno de ellos, claro, pero ¿y los otros dormitorios no tienen baño? Claro, clásico de un departamento antiguo. Claro, vos tiene que hacerle un baño. ¿Cuánto baño? Le falta baño. Solo este dormitorio, que entendemos es donde estaría ella, es en suite, tiene baño, y el otro dormitorio, este baño comparte... Yo me refijo en esas cosas, ¿eh? O sea, que estar ahí 6 años. ¿Le da bolilla al juez, Cristian, a las características de edilicia? O sea, porque yo me acuerdo de cómo se llamaba Cuader, que fue a parar a la verdad que voy yo. Un lugar. ¿Se tiene en cuenta o no? ¿Se tiene en cuenta la habitual condición económica de la persona que pide el beneficio? Sí, por supuesto. Todo eso se tiene en cuenta. Hay una formulita que está marcada por los artículos 26 y 41 del Código Penal que hace que el juez se interiorice acerca de las condiciones personales de habitabilidad y de recursos de la persona involucrada en una causa penal. El estudio es el estudio socioambiental. Exactamente. Que tiene en cuenta justamente la cercanía de la persona que permanece detenida en este lugar con respecto a lo que pretenderá la defensa en su momento. Y el ¿no, otro doctor? tema después es la vida ahí, porque yo recuerdo el antecedente de Carlos Menem, que no tiene nada que ver jurídicamente con esto, porque era una prisión preventiva y después la Corte, como lo contamos ayer, terminó levantándole los cargos para que quedara el directo. Sí, pero en su momento Jorge Urso, que fue el juez que lo metió preso,
tuvo que intervenir porque la quinta de Armando Gostañán se había transformado casi en un centro de fiesta. Y en un momento tuvo que caer la policía a decir, miren señores, no, acá tienen que pedir permiso a los que entran de visita. Me acuerdo perfecto. Usted no puede hacer un asado todos los días. Muchas veces los jueces, bueno, pasó en Jujuy, muchas veces los jueces estipulan qué personas pueden y quiénes no. Claro. Bueno. Qué ámbito de confianza tienen para acceder a la propiedad. Pregunta pava, ¿puede tener celular? Sí. En principio sí. O sea, no se ¿Qué la manera priva. tenés de controlarlo aparte? Bueno, si hay celulares dentro de la cárcel, imagínate si no lo voy a tener No en las la... cárceles federales, ¿eh? Las cárceles federales no, como ella debería ir a una cárcel federal, según le está pidiendo el fiscal, ahí no hay posibilidad de celulares. ¿Y Las qué cárceles provinciales, sigo lucubrando? ¿Tiene algún una límite? locura, ¿no? Perdóname. Una locura que le saquen el celular a los presos. Vos le podés sacar la libertad a los presos, pero no a los otros derechos. Y libertad de expresión, la sigue, puede tuitear, puede postear, puede escribir, puede ¿Por qué hacer... no? Pregunta. No, la realidad No me pongas es que esa cara, cuando uno condena a alguien, uno lo condena a estar privado de libertad, que es lo que dice el código. En este caso hay una accesoria que es la inhabilitación perpetua. Ahí tenés dos sanciones. Pero la sanción de la libertad, la sanción de no dejarte libremente por el mundo, significa que cese el derecho que le estás privando. ¿Por qué lo privás de comunicarse con la gente? Lo privás en función de la seguridad de privar el primero de los derechos, ¿sí? Porque tal vez te comunicas con alguien, ejerces alguna cuestión rara, o molestás a alguno de los imputados, o a alguna de las víctimas, está bien. O si Pero haces, otra no sé, medida- voy a decir una pavada, una apología a la sedición, bueno, deberás responder por esa eventual apología. Claro. No es que no tengas antes el derecho a expresarte. Tal cual, tal Sí. cual. Es una Alguien gran iba a decir algo y discusión. me olvidé. No, Sí. que respecto a las visitas, hoy consultamos. La pregunta sencilla, ¿puede recibir cuanta visita ella quiera? Lo que la justicia dice, sí, pero tiene que avisar. Claro. Digo, eso va a estar... por eso también en parte Cristina Kirchner no quiere que le cambien a su custodia, porque todo movimiento dentro de un domicilio, que es el arresto domiciliario, que es una morigeración de la pena, tiene custodia, tiene miramiento respecto a qué movimientos Claro. hay. No en el caso puntual de Cristina Sí, Kirchner, hay un pero en tema ahí, otros ¿eh? casos lo que se restringe es qué personas te van a ir a visitar para que no sean Pero vos tenés que motores avisar. para continuar el Hay un delito. tema relacionado a la yo le prisión domiciliaria que está prohibido. La Sí. custodia por servicio penitenciario o fuerza Claro. policial. Prohibida, lo dice la ley de ejecución de la pena. Es una forma de no estigmatizar a la persona que está dentro de su casa privada de libertad. Pero ella es una expresidenta que tiene una custodia obligatoria, si ustedes Y que quieren. sufrió un intento Entonces, de homicidio. Y aparte sufrió un intento. Sí. Y aparte no solo por eso, sino por las cuestiones relacionadas a lo que ella ha conocido en oportunidad de ser presidente y dirigente de todos los argentinos. por la Ha conocido, información que tiene. ha conocido información que no tiene que saberla el resto de las personas, tal vez. Es uno de los argumentos utilizados Es uno por de la los defensa, argumentos que justamente. Pero Claro. entonces yo me imagino una Cristina Kirchner dentro de este departamento que veíamos recién, no va a estar ajena a lo que sucede al país, ajena a su partido político, por más que explicaba Mariel que no puede ejercer ser Presidencia del presidenta PJ. exacto, del PJ. ¿Qué va a tener que avisar? ¿Me va a venir a visitar este? ¿Se dividen en invitados diarios, en invitados semanales? ¿Cómo? Habría que ver qué Sí. dispone la Claro. justicia de ejecución específicamente para eso. Yo creo que va a ser abierto. En general es abierto, salvo determinadas cosas relacionadas a la condena, ¿no? En este Denme un caso, la segundo, hay información urgente en A24. Urgente en A24, lo que pasa en Comodoro Pi a esta hora. Leo Godoy, buen día, chiquilín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Sí, bueno, un día que obviamente es distinto aquí en Comodoro Pi. Hace alrededor de una hora llegó el fiscal Luciani aquí a las oficinas. No es algo que no haga habitualmente porque obviamente está su oficina de trabajo en este lugar, pero bueno, lo pudimos por lo menos cruzar dentro de los pasillos aquí de Comodoro Pi. También, a ver, obviamente que están a la espera, hay obviamente cruzamiento de todas las presentaciones de Cristina, pero también del resto de las personas que ayer recibieron esta resolución de la Corte y que quedaron detenidas. Con respecto a lo que tiene que ver con Cristina propiamente, creo que ustedes más o menos ahí recién desarrollaron, Luis, que es
las condiciones, si va a tener que pasar o no por Comodoro Pi, eso por lo menos algún trascendido hablaba, sé que Lucía tenía otra información, pero de que a lo mejor ni siquiera tenía que pasar por aquí, por los tribunales, y iba a ser toda una cuestión de notificación. Espera, yo estaba fijado... pero tiene que ir, espera, que lo tengo al doctor Poletti. ¿La notificación de la condena la tengo que hacer personalmente o la puedo hacer por mi patrocinio? Tiene que ser personalmente. Tenés que ir. Sí, lo que pasa es que puede mandar a un secretario a notificarla a ella. Sí, o sea, no tiene por qué estar Tiene por qué ser en presencia del tribunal. Bueno, pero eso pasa muchas veces. En general, que vos vas al tribunal, te notificás, pero no estás después. Te notifica el secretario o el prosecretario, que yo cuantas cosas más. Pero que tiene que ir, Leo, ¿no? Mirá, eso es lo que debería suceder. Lo que trascendió, y te cuento, lo que trascendió en los pasillos, es que hay alguna posibilidad de que hasta ni siquiera pase por aquí, por Comodoro Pi. Pero bueno, veremos eso, creo que es cuestión también de formalidades y obviamente cuánto el juzgado y también el fiscal se ponen de acuerdo en esa posibilidad, ¿no? Tiene que dar acuerdo también el fiscal en ese sentido. Lo que decían, bueno, lo que ustedes más o menos hablaron, Luis. A ver, condiciones, no hay tobilleras. Al también tener la condición de tener custodia de la Policía Federal, probablemente eso no tenga ese equipamiento de control, así que eso por un lado. Por el otro, uso de redes sociales, probablemente lo va a tener permitido, o el uso del teléfono, reuniones controladas, lo acabábamos de masivas, decir, claro, sino que va a poder recibir visitas, pero va a ser limitado el ingreso a la casa, y después, bueno, nada, todo queda por resolverse, le queda hasta el jueves para finalmente decidir cómo va a ser todo ese procedimiento. También teníamos entendido que iba a venir personal del Ministerio de Seguridad a traer todo lo que había sido pedido por el juez con respecto a los lugares donde posiblemente podía ser alojados los detenidos. Gracias, Leo, muy amable. Hay varias cosas para decir. Vimos ya lo que es la inhabilitación. Mariel recién te explicaba que la inhabilitación no solo para el ejercicio a perpetuidad de cargo público, le priva la posibilidad de ser presidenta del PJ porque te desafilia, te quita, te desafilia no, te saca el padrón electoral y por lo tanto un no empadronado no puede ser presidente del Partido Justicialista. Y después viene el tema del desapoderamiento. ¿Me contás qué es respecto a los bienes? Porque ayer el fallo habla respecto de la recuperación de los bienes. ¿Qué significa esto? Hoy se sabe que el delito ha generado alguna ganancia determinada. En este caso en particular, esos bienes están relativamente identificados y el segundo paso, después de una condena confirmada, es ir a buscar esos bienes. Entonces, ¿Qué es esto que tiene Lucía, no? Que es tratar de recuperar los bienes. Bueno, esta es la instancia siguiente. Cuando la Corte deja firme la sentencia condenatoria, también deja firme el articulado que dice decomiso de esta cifra, 85.000 millones de pesos. ¿A qué responde este número enorme? Al perjuicio cometido contra el Estado. La defraudación en la causa vialidad fue de 85.000 millones de pesos actualizable, Luis. ¿Qué va a pasar ahora? Se abre un legajo patrimonial, también lo va a hacer el juez Jorge Gorini, y se va a analizar el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner, no solo el de ella, sino el de los 9 acusados. ¿Tiene algún bien? Porque digo, entre los anticipos de herencia y demás, ¿tiene algo? Mira este número. Este es el patrimonio declarado por Cristina Kirchner ante la Oficina Anticorrupción. Solo en relación de los números de Cristina Kirchner, porque para cualquiera de nosotros puede ser una cifra por demás importante. 250 millones de pesos, que es muy inferior a los 85.000 millones de pesos que debe recuperar la justicia. ¿Qué se va a hacer una vez que se constituye ese legajo patrimonial? Ejecutar los bienes que haya. Este es el gran dilema. ¿Se recupera alguna vez el dinero de la corrupción? Mirá la cara de Poletti. ¿Se recupera alguna vez, doctor Poletti? Y hablamos de montos increíbles, ¿no? Montos inmensos. Y aparte es una causa. Tal vez ni siquiera era la causa más difícil. Porque Otesur Los Sauces es que hoy viene Margarita, está previsto que... Yo insisto, reivindicación a muchas mujeres de la política argentina. Carrió 2008.
A ver, viste que les agarró a todos que todos denunciaron. No, yo me acuerdo, no, yo estaba ahí total. cuando vi. No, era Carrió 2000. Margarita Sotesur Los Sauces. Sí. Bueno, y cuando digo Carrió, digo Oliveto, Sí, digo... Mariana Zubik, Juan Manuel López. Ibas a decir algo, perdón. No, porque hay algo que me parece además absolutamente vergonzoso, pero es la estrategia política, Lucía Sí. lo sabe muy bien, del kirchnerismo. Invisibilizan al resto de los condenados. Desde ayer Claro. solo existe Sí. Cristina porque esa es la estrategia de poner la victimización. Sí. Y en la lista de lo que hay que recuperar, Lucía viene contando profusamente que hay un montón de gente y sobre todo que la justicia en todos los considerandos siempre resaltó la relación entre Cristina y José Sí. López, que es lo que creo que más vergüenza le debe dar al kirchnerismo y que quiere más Bueno. quiere esconder. Ese Buscá, es un perdón, Lucía, punto- mientras sí. te dejo, buscá por favor el tramo de la entrevista en Infobae cuando se le pregunta por Ay, José sí, López. Por favor. Es la parte Claro. de vos En sabés. un momento el Vos vaso de sabés agua. que sí. No, la parte del vaso de agua. Claro. Que le Sí, cuesta la parte del vaso. responder. Exactamente. ¿Podemos buscar eso, por favor, mientras... Perdón, Lucía, te dejo. Sí, no, que además lloró en ese momento. Condenados son 9. Te doy un dato, Luis. Es la causa con menos condenados. La causa de la ruta del dinero K, que involucra también a Lázaro Báez, que es un gran hilo conductor en todos los expedientes por corrupción que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, tiene 22 condenados. El 7 de noviembre, Cristina Fernández de Kirchner se va a sentar en el banquillo de los acusados en la causa Cuadernos, donde hay 147 personas acusadas. Esta es la causa con menos condenados. Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión. Lázaro Báez, 6 años de prisión. José López, 6 Claro. años de prisión. Y acá te corto, Nelson Periotti, ex titular de Vialidad, 6 años de prisión. Estos 4 son los que recibieron la mayor pena. Ahora, ¿no es desproporcionado un fraude de 85.000 millones de pena, de 85.000 millones de pesos, y que la pena máxima del Código Penal para ese delito sea 6 años y en 4 años podés salir con libertad condicional? Claro, pero es lo que yo intentaba plantear al principio. Yo estoy dispuesto a discutir un montón de cosas de lo Sí. jurídico. Ahora, la Corte dijo no, ni siquiera le dio razón al fiscal de cámaras ni nada respecto del agravamiento de la Sí. figura. Bueno, ya Sí. está. Ni al jefe de los fiscales, ni al No, no, procurador. claro, Puede ni a, decir ni a que Casals. se sacó barata, ¿no? Sí. Pero claro, puede yo decir que no no se quiero podrá. discutir con... Yo cuando termino una nota, termino una nota. Pero cuando alguien te dice, no, porque lo que pasa es que la justicia debe... Digo, la verdad que la sacó barata. Sí, sí, sí. 6 años. 6 años que en 4 años puede ya pedir Tener una los libertad, primeros beneficios. una libertad condicional, pero además que estas condenas, hay una parte del fallo de la Corte que habla de profusas pruebas y que le dicen a Cristina Kirchner nunca desmintió todos los vínculos con Lázaro Báez. Digo, y ese eje, ese punto, ese párrafo en el fallo de la Corte es determinante, porque la justicia siempre habló de un patrimonio difuso. ¿Dónde empieza y termina el patrimonio de Lázaro Báez y dónde empieza y termina el patrimonio de Cristina Kirchner? Acá completan la lista de los demás condenados con penas menores, muchos de ellos radicados en la provincia de Santa Cruz. Esto también explica por qué el juez Gorini dio un plazo de 5 días hábiles, y es porque muchos no se encuentran de los condenados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tienen un viajecito de Santa Cruz Claro, hasta acá. total. Bueno, no sé si encontraste este fragmento. Si volvés a la placa anterior Sí. de Lucía, ahí se ve claramente algo que... Ahí está. Sí. Lázaro Báez y José López, que era el secretario de Obras, pues Josecito, Sí. el hombre de las monjas que no eran monjas, del convento que no era convento y de los bolsos que, Que nunca... no eran monjas. Vos sabés que es súper interesante hacer este ejercicio. En cualquier lugar, en una reunión social. Y vos preguntás, che, ¿se acuerdan de los bolsos? ¿Viste los bolsos de López? ¿Vieron los bolsos de López? ¿Viste los bolsos? Todo el mundo dice que sí. Nunca se vieron los bolsos de López. Lo que se ve es los fusiles puestos en la cosa, pero el señor revoleando los bolsos, Sí. nunca. Pero tal fue la potencia. Y en el 2000, ahí está. En el 2017, Sí. Cristina se va a presentar como candidata a senadora nacional, va a perder con el gran Esteban Bullrich y Gladys González del PRO y empieza a reaparecer y concede algunas entrevistas, una al querido Gerardo Rosín, a Chiche Helblum y a Infobae. Mirá cuando se le preguntaba sobre José López. Una cosa de mi gobierno, te parecerá por ahí tonta o ideológica o lo que quieras, pero es la incorporación de miles de pibes a la política.
Para mí es lo más importante que logré. Y yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia, en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puedes dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. Los dos quedaron afectados por este fallo de la Corte ayer, Sí, Lucía. y además José López recibe la misma pena que Cristina Kirchner. Los ponen en el mismo grado de responsabilidad, salvando la diferencia de que Cristina Kirchner era la presidenta de la Nación. El fallo que quedó firme habla de lazos promiscuos. Claro. Habla de que Cristina Kirchner priorizó el interés personal por sobre el resguardo del Estado y que el fin último no era que se enriquezca Lázaro Báez. El fin último era enriquecer el patrimonio de la familia Kirchner. Habla el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi. Fabián Rubino, te vemos, escuchamos. No, ya lo contesté eso. No. Bueno, mire, ya lo acabo de contestar eso varias veces. Estamos llegando acá. Bueno, muy bien. Los pasos a seguir son los siguientes. Tenemos un término de 5 días para que Cristina Fernández se deba presentar en el edificio de Comodoro Pi. Y mientras tanto está tramitando un pedido de arresto domiciliario que el tribunal tendrá que resolver, entendemos, antes de esa fecha. ¿Tiene que ir al tribunal, es ella, a notificarse? Esto es lo que dispuso el tribunal en el día de ayer. Doctor, ¿tiene miedo ella que avance la justicia por el caso Tesuri, este máximo ahí implicado también en esa causa? Si van a preguntarme de manera sistemática si tiene miedo, eso yo ya lo contesté. Ella es una dirigente política, no tiene miedo y se va a presentar y va a cumplir con todas las imposiciones o disposiciones que se dicten en los tribunales, como lo hizo en los últimos 10 años. No es una novedad y eso no va a cambiar por lo que ha hecho la Corte el día de ayer. ¿Si se presenta en Comodoro Pi, automáticamente puede quedar en prisión domiciliaria o va a pasar por una alcaidía? Esas son por el momento situaciones que no se han definido, así que no puedo yo hacer una afirmación o no. Doctor, como se dice políticamente, ¿usted cree que este fallo también proscribe a Cristina Fernández? Yo no tengo duda de que es una reacción inmediata a la postulación que ella hizo. Jamás la Corte resolvió un caso de esta envergadura en tan pocos días. Mire, desde que presentamos el recurso al día de hoy transcurrieron casi 48 días hábiles. A eso hay que descontarle el tiempo que estuvo este expediente en la Procuración, con lo cual nadie puede dudar de que esto es un fallo político. Pero el fallo no es jurídico, el fallo. Mire, el fallo sería jurídico si no se hubiesen cometido la enorme cantidad de irregularidades y arbitrariedades que hemos presentado y descrito en los recursos y que no fueron contestadas. ¿Para usted es una persecución política? Mire, fue indudablemente una perseguida política durante muchísimo tiempo y este fallo, en definitiva, que la priva de justicia lo confirma. Doctor, pero ¿por qué Así no que pusieron... hasta acá es lo que voy a contestar y les agradezco mucho. Hasta el miércoles ella puede seguir transitando, circulando hasta que ella se notifique. Por supuesto. ¿Tiene actividades hoy programadas, doctor? No, esas son cosas que tiene que preguntárselo a sus organismos internacionales. Sí, eso también lo anticipamos. ¿Puede contar cómo es el proceso? ¿Cuál es? Mire, el procedimiento es... Hay distintos organismos internacionales, el que atiende directamente esta cuestión es la Comisión Interamericana. Para eso hay un procedimiento que es un poquito técnico y en este ámbito no lo puedo explicar, pero al que vamos a recurrir. ¿Y en qué momento tiene fecha? El plazo que establece el reglamento de la Comisión es que debe hacerse esta presentación dentro de los 6 meses de notificar. ¿Y es vinculante, doctor, ese fallo en caso de que haya una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia? Exactamente, es vinculante porque es uno de los
supuestos que específicamente contiene el Código Procesal Penal Federal como causal de revisión. No recomienda, sentencia. o sea, se tiene que cumplir esa sentencia Sí, en caso sí, que haya. sí, exactamente. ¿Qué plazos tiene más o menos la Corte Interamericana? No, plazos no tiene. Muy bien. Bueno, al contrario, Gracias por su tiempo, doctor. Doctor Berardi, a ver, Hablando doctor. un segundo con el doctor. Bueno, doctor, a ver. Bueno, ahí está Carlos Berardi, un muy experimentado abogado, no digo mal, Cristian, un muy experimentado abogado del derecho penal, ¿no? Por supuesto, muchos años de ejercicio profesional, muy exitoso aparte. Claro, digo, aparte, si no me equivoco, coautor de la reforma del Código de Procedimientos Penales de la provincia de Buenos Aires, Uno de los. y etcétera, que está diciendo, se van a esperar los 5 días, tal cual lo presumíamos, sospechamos que él la acompañará en el momento que se notifique, y ahí vuelvo un poco al comienzo de lo que te decía. ¿Cuánta discrecionalidad tiene el doctor Gorini para decidir que vaya a una dependencia del Estado, vaya a la prisión domiciliaria, o que tiene una discrecionalidad importante el magistrado? Bueno, también dependerá del informe que le haga al Ministerio de Seguridad. ¿Llegan en 5 días a hacerle un informe? Yo creo que el Ministerio de Seguridad le va a ofrecer lugares de detención con un protagonista que va a ser Cavia, ¿no? Que es el lugar donde la Policía Federal tiene a sus mayor cantidad de hombres en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está Montada, donde está PER, donde están los caballos, donde están los tránsitos. Es decir, ahí tiene un lugar donde incluso se alojó oportunamente María Julia Sogaray. Digo, nosotros dos que somos los más viejos, porque acá todo el resto nadie vivió esa Nosotros época. somos todos Si podés buscar una imagen de María Julia Sogaray, que en un momento es reprendida por el juez, porque ella se asoma, o sea, hacía como una presencia, ¿no? Sí. María Julia Sogaray en Cavia, y ahí se ve que fue toda una polémica, junto con... el otro fueron los únicos 2 exfuncionarios menemistas que sufrieron prisión. Sí, Costañán. O Alderete, no me acuerdo. Ahí me agarro. No importa. María Julia Sogaray no tiene la dimensión política ni por las tapas. Pero ni por casualidad. No tiene comodidades este lugar de Cavia que les digo. No crean tiene... que es un lugar muy auspicioso para una expresidente. Es un lugar que no tiene mayores comodidades. Es un lugar sencillo. También incluso ha habido policías presos ahí en su momento, ¿no? También se barajaba la posibilidad de dependencias de gendarmería en Retiro, frente ahí el edificio que está muy cerca de los tribunales de Comodoro Pi, como otra alternativa. Pero yo pongo como signo de interrogación esto que le mencionamos al doctor Poletti. Puede pasar que no vaya a una dependencia penal, que el juez, dentro de sus atribuciones, diga, siendo quien es, proceda hacia la detención en el domicilio. ¿Cómo es el domicilio? ¿Lo denuncia el propio condenado? O sea, ¿yo denuncio como posibilidad? Lo aporta como posibilidad para sufrir ahí la sanción de pena domiciliaria. Pero el tribunal lo manda a estudiar el domicilio, ¿no? Ya lo hemos dicho. Pero aparte una constatación técnica en el caso de que vaya a usar la muñequera, porque tiene que saber si hay disponibilidad de internet y todas esas cosas. Claro, sí. Hay otro tema que va a volver ahora a discusión, que son las pensiones, las jubilaciones y las pensiones de Cristina, que Cristina las tiene suspendidas después de que se confirmó la sentencia. Presentó un recurso. Porque la ANSES es manu militar y suspende. La ANSES lo que dijo es, esto no es una accesoria de la condena, esto es, se le retira por indignidad. Ya hubo un comunicado. Lo que vino después es una presentación judicial de Cristina, que creo que todavía no tiene sentido, pero que ahora cobra de vuelta fuerza la idea de que se la retiran definitivamente. Lo último que había presentado Cristina Kirchner en el Foro de la Seguridad Social fue un escrito diciendo, no solo me quieren proscribir políticamente, sino quieren que pase mis últimos días empobrecida, que esos 22 millones de pesos que percibía como pensiones vitalicias era lo único que le ingresaba para subsistir, fue la palabra utilizada por el abogado en ese escrito. A propósito de este tema, información urgente en A24. Urgente en A24. También la situación de Vudú y su beneficio previsional, Lucía. Exactamente, porque quedó firme la decisión del gobierno de no restituirle a Amado Vudú su pensión vitalicia. El ex vicepresidente de la Nación, condenado y con sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia, se había sumado a esa lista de pensiones retiradas por parte del gobierno de Javier Milei. A partir del año pasado presentó una medida cautelar, fue rechazada.
la jueza convalidó el criterio del fiscal que intervino en este caso y le negaron la medida cautelar para volver a cobrar su pensión vitalicia como ex vicepresidente de la Nación. Bien. Sí, recordemos que Cristina cobraba, Luis, la jubilación como expresidenta, la pensión como viuda y también el desarraigo, que también le valió el desarraigo por haber declarado domicilio en Santa Cruz, siendo que estaba en este departamento que está pidiendo la prisión domiciliaria, lo cual también le generó la apertura de una causa penal en su contra. Claro, recordemos que los otros días haciendo el pase con Antonio Laje, él decía, queda terminada esta cuestión, porque cuando ella concede la entrevista a Gustavo Silvestre, si la memoria no me falla, ella dice, mis vecinos de Recoleta, cuando lo nombraron al Papa, desplegaron banderas vaticanas, que luego arriaron cuando se dieron cuenta que Francisco era más de la justicia social. Entonces Antonio decía, bueno, ya está, si mis vecinos de Recoleta es la asunción propia de que vivía en la Recoleta y no en el sur. Es medio antipática la pregunta, pues sé lo que vas a decir, Cristian. ¿Está bien agregarle una sanción accesoria y quitarle los beneficios previsionales? Son temas extrapenales en realidad, pero a mí me parece, a mí personalmente, como hombre de derecho, yo creo que si yo aporté y me sacaron el dinero del aporte, ese dinero es mío, no es producto de una presidente indignidad. También, estoy comprendido en esa causal de... A mí, digamos, no podés agregar... A mí me suena injusto el asunto, pero bueno, es antipático es injusto decirlo. que esté percibiendo 22 millones de pesos por mes de jubilación, una persona que está privada de libertad, por haber sustraído cuentas públicas, por haber estafado al fisco, ¿no? Claro. Entonces, Total. estamos ahí en una situación que es conflictiva, incluso en el ámbito del derecho. Pero la ley no sostiene que una persona con una condena ya firme no puede percibir más el beneficio. Esto es lo que aduce el gobierno, no puede percibir más el beneficio de esa pensión que se contempla como de privilegio o no está en la ley, la verdad no está en la ley. Okay. Y sería como un invento de parte del juez de una pena. Y por ahora los jueces no inventan pena para tranquilidad al doctor Poletti. Por ahora no está pasando esta cuestión. Bueno, estamos viendo...